Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Luego de más de 4 horas y cambios en el recorrido. Fíjese usted que iban a andar más de 120 kilómetros, creo, toda la caravana y lograron recorrer 17 kilómetros. Bueno, esto el equipo campeón mundial de Argentina. Esto, una enorme cantidad de gente, incidentes. Bueno, el plantel campeón del mundo celebró entonces en una caravana por el centro de Buenos Aires, por la General Paz, con multitud. Fíjese que hay distintos cálculos que hablan algunos hasta 5 millones de personas en las calles. Caos total, heridos, vandalismo también, lamentablemente. En este momento está desencadenada una disputa política enorme por la preparación o la no preparación de Buenos Aires cuando se pudo haber hecho con más policía, más seguridad. Fíjese usted que vandalizaron hasta el obelisco. El obelisco recién ahora en la noche la policía logró tomarlo. Logró tomarlo porque lo habían tomado algunos tipos, unos manifestantes o unos hinchas, lo que fuera, y subían como si quien sube a un mirador, subían al obelisco y después, bueno, lograron tomar control de eso. Bueno, luego en varios helicópteros, dado que no pudieron llegar a los puntos que tenían pensado, de la Prefectura Naval recogieron a los futbolistas, iniciaron una recorrida aérea por el centro de la capital, ovacionado naturalmente por toda la gente ahí en 9 de julio, en toda la calle aledaña. Muchos de ellos hicieron vigilia anoche en el predio de Ezeiza. Entre el centro y el aeropuerto está el Pinto Durán nuestro, está el de la AFA. En la mañana salieron a hacer este recorrido, no lograron hacerlo completo, pero de todas maneras pudieron ver a sus ídolos. La albiceleste puso de esta forma punto final entonces a una celebración muy caótica, como le decía, marcada por los continuos cambios de itinerario, tironeos políticos. Ustedes acusan una operación del gobierno que en la mañana dijo que el plantel iba a Casa Rosada, Palacio de Gobierno, cosa que la AFA había dicho desde el principio que no iba a ser así. Dijeron que entraba el catering, la prensa, que venían banderas, y nunca los jugadores dijeron que iban a ir, pero intentaron presionar hasta 3, 4 de la tarde el plantel para que fuera. Llegó a tal punto que el presidente argentino se quedó todo el día en la villa presidencial en Olivos para ofrecer la Casa Rosada para que fuera el plantel sin que estuviera él. Así y todo, el plantel no llegó a la Casa Rosada. Como sí ocurrió en el 86, cuando Diego Maradona, después de ganar en México, llegó y le presentó, le mostró y se sacó fotos con el presidente de entonces, Raúl Alfonsín. La calidad de una política del 86, retornado a la democracia, 3 años después de retornado a la democracia, es completa y absolutamente distinta a la fractura política y social que vive Argentina hoy, que no hizo posible que durara más de 48 horas la unidad que le dio Messi y compañía. Bueno, y vamos de inmediato a los temas que tenemos para conversar hoy. Siguen dando vuelta el rechazo, el segundo rechazo consecutivo que el Senado hace de la propuesta presidencial a fiscal nacional. En este caso era Marta Herrera, una mujer, antes fue el fiscal Morales, hombre. El presidente de la República hizo una crítica bastante sentida y directa al Senado, señalando que hay problemas de institucionalidad. No sabemos todavía qué es lo que va a hacer el Poder Judicial, si es que inicia un proceso completamente nuevo o sencillamente refresca poniendo una persona para rellenar el cupo de la fiscal que no fue nombrada. Pero bueno, ¿qué pasa políticamente con eso? Presentamos de inmediato a nuestros compañeros de ya todas las semanas. Rodrigo Orellano, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Matías. De la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, encantado. Gloria, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Gloria de la Fuente de la Escuela de Gobierno de la Católica, ¿cómo estás? Es que estamos en estudio nuevo nosotros, entonces estamos un poco perdidos con las cámaras, así que si miramos... Así los vi. Si están sentados además. Sí, pues si nos pillan mirando para otro lado es que nos equivocamos de cámara. No es más que eso, en la tele no más esto, así que eso. ¿Cómo lo ves, Gloria, tú este segundo tropiezo? ¿Es una caída muy grave o te parece a ti que es parte de lo que puede ser y no es tan grave?
Mira, la pregunta que me haría es la siguiente: ¿quién gana y quién pierde con esto? Y yo creo que nadie gana en la práctica. Ya. No hay ni los parlamentarios que votaron en contra y que lograron imponer su posición, ni el gobierno, y menos el Ministerio Público. Y en esa perspectiva yo creo que es una pésima noticia, la verdad, que se caiga una segunda nominación, que además se haya producido una especie de escarnio público. Pasó la vez anterior también, ¿no? Antes de que había una especie de predecisión, antes incluso que los candidatos pudieran comparecer ante el Congreso para poder, en el fondo, plantear su punto de vista y hacerse cargo de algo que me parece que es muy fundamental: saber finalmente cómo el Ministerio Público recupera la posibilidad de generar mejor persecución, en el fondo del delito, mejor capacidad de investigación, y eso es lo que debiera estar al centro hoy en día. Y lo otro es que yo creo que no contribuye en nada tampoco al debate público respecto a la confianza en las instituciones, tampoco contribuye a generar pedagogía ciudadana respecto a lo que hace el rol del Ministerio Público. Entonces la verdad es que todos pierden. Y creo que hay que mirar la señal con atención hacia el futuro, porque yo creo que con esto básicamente el gobierno debiera pensar dónde están las mayorías y los votos, ahí donde va a tener que, en otras iniciativas legislativas, tal vez con menos quórum, pero ir a buscar apoyos al Senado también. Nosotros hablábamos hasta hace poco tiempo atrás de la atomización de la Cámara de Diputados, que es más o menos evidente, al gobierno se le hace difícil juntar votos Claro. ahí, pero en el Senado pasa lo mismo, y es la dificultad que en general enfrentan los presidencialismos que tienen minorías en el Tal Congreso cual, Nacional. tal cual. Y necesita 2/3, en este caso es un quórum sumamente alto. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tiene una gravedad política más allá que el nombramiento en sí? Sí, tiene varios elementos y también varias aristas. Aquí hay un problema, yo creo, de carácter estructural bien relevante, porque en definitiva no ha logrado el gobierno de alguna u otra forma poder comunicarse bien con el Senado en algo tan fundamental como es el rol el nombre del fiscal nacional, en momentos en que además la violencia es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Yo coincido en Gloria, ¿quién en el fondo pierden básicamente todos, pero ¿quién tiene la culpa? Y ahí yo creo que hay que empezar también a picar un poquito más profundo, sobre todo por el futuro. Aquí hay un problema de carácter estructural de comunicar, de la forma en que el gobierno se interrelaciona con el Senado. Hemos visto que el presidente Boric también ha responsabilizado al Senado de esta última decisión. Claro, claro. Y yo también me preguntaría un poquito cuál es el mea culpa que hace el gobierno, porque esta es la segunda nominación. Una primera en que el presidente no contó con los votos de su coalición. La primera nominación de Morales se cayó porque sus senadores no lo apoyaron. Entonces ahí tiene que también echar un vistazo, sobre todo por lo que decía Gloria, viene a futuro discusiones que son bien relevantes. Este gobierno va a tener que determinar el nombre del Contralor General de la República en pocos meses más. Hay varios ministros de la Corte Suprema. Entonces, este ejercicio de comunicación con el Senado va a ser muy importante para el futuro. Y yo tengo la impresión que ahí todavía no se articula bien la estructura del gobierno para todavía sellar acuerdos con el Senado. Gloria, algunos senadores y senadoras planteaban que el gobierno y las ministras, puntualmente, que estaban a cargo de la negociación o el diálogo con el Senado, habían pecado algunos decían de arrogancia, creo que anoche conversábamos, sí, si no me equivoco, con el senador Flores. Decía que, a juicio de él, que él es demócrata cristiano, decía que la arrogancia ha marcado un poco la gestión del gabinete, porque no dialogan y no conversan antes de plantear los nombres, y por eso se les caen. ¿Tú ves algo de ese déficit? Y si es así, ¿hay responsabilidad de las ministras a cargo? Yo fíjate que más que ese déficit, lo que constataría es un hecho, y el hecho de la práctica que va a requerir probablemente respecto al gobierno, particularmente en nominaciones de estas características que requieren altos quórum, pero también para el impulso de otros proyectos de ley como la reforma tributaria o la reforma a las pensiones, un trabajo prelegislativo mayor. Finalmente los congresos y el gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad que tiene el Parlamento. En función de eso tiene que buscar cuáles son las mejores estrategias prelegislativas. Yo creo que lo que ha pasado en estos días respecto a esta nominación es una especie de notificación al gobierno también. No es fácil la realidad en el Congreso Nacional. No son solo dos coaliciones como lo que estábamos acostumbrados habitualmente en el Senado, ¿no? Aquí hay varios partidos políticos, hay una lista importante de senadores que son independientes, por lo tanto el trabajo es 1-1 probablemente. Hay 2 senadores que eran parte de un partido que hoy en día están en otro partido en formación, es decir,
hay una especie de dispersión también que implica en términos de estrategia legislativa tener que ir a hablar probablemente con más actores, porque son más actores los que tienen poder de decisión y eventualmente también poder de veto, que es lo complejo además en este escenario que decíamos, ¿no? Que este escenario de presidencialismos con minorías en el Congreso. ¿Cómo están viendo, cómo llamarle, las fricciones, tiranteses? Cada uno le pondrá el nombre dependiendo de la información que tenga de lo que está ocurriendo con el acuerdo, el mentado y celebrado acuerdo político para encaminarse a un nuevo proceso constituyente. La firma de este acuerdo no acalló los ecos de alguna disconformidad, incluso dentro de aquellos que firmaron. ¿Cómo lo estás viendo, Rodrigo? Yo creo que hay señales bien claras, Matías. Nosotros hemos celebrado, y diría que gran parte de la política, de la ciudadanía, ha visto con buenos ojos este acuerdo. Eso es un tema que de alguna otra forma es un hecho. ¿Quiénes de alguna forma han hecho ruido en cuanto a eso? Los extremos. Yo en eso creo que tanto de un sector como del otro, de la derecha y de la izquierda, republicanos como el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, son los que de alguna otra forma están más disconformes cuando la gran mayoría de las fuerzas políticas han determinado una cancha nueva para poder jugar, un nuevo ring en que se van a discutir los temas constitucionales. Y eso justamente, lo comentaba un poquito antes, fueron quienes se quedaron también fuera del acuerdo del 15 de noviembre. Pero aquí no están fuera. ¿Tú ves riesgo de que se quiebre, que hay algunos que retiren su firma, que se salgan? ¿O va a ser sencillamente, bueno, el Partido Republicano está fuera porque no cree en esto, porque no participó, no se sentó a la mesa? Pero el sector más izquierda, ¿tú crees que puede llegar a un punto que diga, ¿saben qué? Yo no sigo participando. Yo creo que va a tratar de tensionar, por cierto, y tratar de alguna forma obtener algunos hechos, algunos principios, algunas normas que sienten que la perdieron. Yo creo que sobre todo la izquierda más radical, el Partido Comunista, siente que de alguna forma perdió más en esta negociación de lo que estaban dispuestos de alguna forma a entregar. Y se lo pregunto a los dos, Rodrigo y Gloria, ¿es legítimo que en la discusión legislativa que se va a producir ahora, porque este es un proyecto que entra, ¿no es cierto?, al Congreso para esta reforma constitucional, ¿es legítimo entrar a hacer modificaciones, innovaciones al acuerdo cuando entre a sede legislativa, Gloria? Yo creo que eso complejiza la discusión claramente. Ahora, yo sí haría una salvedad. El Partido Comunista entró al acuerdo, ha hecho críticas en los últimos días, pero está en la firma del acuerdo. Es la diferencia con los republicanos que están afuera y que uno supone que esa mirada va a ser más para popillar en el fondo y para ir contra este acuerdo que al revés, digamos, que colaborar. Ellos decidieron estar fuera. El Partido Comunista ha planteado sus puntos, es de esperar que la discusión, esto no se complejice, la discusión que requiere la reforma constitucional necesariamente, y que más bien lo que se allanen son las certezas. Hay algunas cosas, por ejemplo, que clarificar que han aparecido en los últimos días y que no estaban necesariamente en el acuerdo. Si va a haber espacio para la participación o no, claro. y a qué se refiere esa participación, entre otras cosas porque creo que es muy importante cuidar en cada una de las etapas de este proceso la legitimidad que tiene que tener ante los ojos la ciudadanía, si no probablemente esto va a estar por perdido, como pasó con la Convención Constitucional varios meses antes incluso del plebiscito, ¿no? Ya había perdido apoyo. Hay algunos parlamentarios que han planteado que más allá de los reglamentos o las formas, por ejemplo, que quede establecido que la última palabra en el caso de una mixta que se haga, no sé, en el Consejo al final, mixta me refiero entre los expertos y el Consejo Constituyente, que tiene que ir, ¿no es cierto?, a mixta y votarse, si no hay acuerdo o no hay quórum, volver a mixta, es un loop eterno hasta que se logre un acuerdo. Hay algunos que creen que eso debe cambiarse y que la última palabra la tengan solamente los consejeros y no los expertos. Ahí yo creo que, por ejemplo, es importante la discusión que viene, porque yo creo que hay que resguardar la legitimidad que tiene ese órgano elegido soberanamente por la ciudadanía versus este consejo de expertos, que yo creo que va a cumplir una tremenda labor, que además uno espera que sean nombres que en el fondo tengan amplio consenso del mundo político, pero también desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero creo que el estatus es distinto, una comisión de expertos respecto a quienes son elegidos soberanamente por las personas, por la ciudadanía. Entonces, creo que esas cosas que tienen que ver más bien con la técnica de cómo se resuelven los conflictos, que además son excepcionales, porque dicho sea de paso, no es que al final la comisión de expertos pueda discutir todo el texto constitucional, más bien hay un mecanismo para las desavenencias. Creo que hay que ver bien cómo va a funcionar eso, pero
A mí me parece que en la práctica todavía es salvable. Esto siempre está escrito sobre un equilibrio precario. Yo creo que hay que partir de esa base, digamos. Esto partió partió en la discusión constitucional previa y antes del plebiscito, siempre pendió de un hilo. Creo que vamos a seguir en una especie de escenario similar, pero creo que están las posibilidades para que se generen consensos y acuerdos ahí donde yo creo que es necesario generar un nuevo contrato social. La verdad es que este camino de las reformas, así como la teoría del salame, no vamos uno por uno, yo creo que para efectos de dónde venimos y cuál es en el fondo la razón por la cual estamos en esto, no va a servir. Lo que yo creo que va a servir es la posibilidad de generar consensos y acuerdos que por lo demás han sido cada vez más valorados por la ciudadanía, así que es de esperar que distintos sectores se allanen. Yo me quedo más bien con la idea del presidente Boric a principios de esta semana. Este no es el mejor acuerdo probablemente. ¿Qué es lo que es un mejor acuerdo en la práctica, no? Sino que más bien es el acuerdo posible dado el escenario que se dio efectivamente el 4 de septiembre. Y en ese sentido creo que todos los sectores firmantes de ese acuerdo se allanaron a la posibilidad de seguir y cumplir con el compromiso, en definitiva, que es seguir con un proceso constitucional al que hay que cuidar. Rodrigo. Hace mucho tiempo que la política no da buenas noticias de acuerdos transversales y tan relevantes. Por lo tanto, creo que es muy importante cuidar el detalle de esa negociación. A veces en el detalle se marcan muchas diferencias y está incluso hasta el diablo, dicen algunos. Así que yo trataría de que se respete lo fundamental que se acordó. Existen cosas que efectivamente que quedan por zanjar, inhabilidades, la participación ciudadana creo que van a ser importantes. Pero en lo que se refiere a lo que se demoró 100 días en lograr ese acuerdo por todo, yo trataría de ser muy estricto en el cumplimiento ¿No de hay ello. espacio para la innovación en la tramitación legislativa? En la medida que no altere lo fundamental y lo que se acordó, yo creo que sí hay espacio para innovar, pero que no cambie la sustancia. Finalmente el acuerdo del 15 de noviembre tuvo un problema de estrategia que una vez acordado, una vez establecidos los puntos, las bases, se incorporaron medidas que de alguna forma doblaron el espíritu original y que llevaron también en parte de ellas al fracaso. Yo trataría de ser muy cuidadoso por lo frágil que son. Este proceso ha costado tanto, más de 100 días, insisto, es frágil, está comenzando y me da la impresión de que hay personas que no están todavía muy tranquilas y que van a tratar de alguna forma de lograr... ¿Tú crees que puede terminar quebrándose eventualmente? Yo espero que no, pero efectivamente el riesgo siempre está, Matías, y sobre todo cuando han dicho varios actores que han negociado, que han participado, que lo que se acordó se tiene que respetar a rajatabla. Lo dijo el mismo presidente de la Cámara de Diputados, lo ha tratado de refrendar el presidente de la República y los actores de la negociación. Fue muy difícil llegar a ese acuerdo el lunes pasado en la noche y creo que es importante seguir manteniendo los ejes centrales de la discusión y no salirse de ello. Por último, un comentario breve de cada uno de ustedes. ¿Cómo están viendo este acuerdo por la seguridad que congrega todos los temas, ¿no es cierto?, de mayor preocupación nacional, que son los crímenes, el crimen organizado en general, todos los carteles de la droga que están funcionando? ¿Cómo están viendo ustedes esta participación, que ahí sí que es bastante transversal, porque desde republicano hasta el gobierno? Y ahí parece que se teje unos conceptos o criterios generales que hablan de una sintonía entonces de la política, ahí sí, con la ciudadanía, Gloria, ¿no? Y yo creo que es clave esto, muy clave, y entre otras cosas porque muestra que independiente que estemos en un proceso constitucional y que haya que hacer reforma, de acuerdo, que esto tenga que empezar los próximos meses, el gobierno no deja de gobernar y los actores políticos no dejan de ofrecer soluciones a los problemas más importantes de las personas. Este es el tema principal. Sabemos hace un buen rato que la seguridad, no solo ahora, hace mucho tiempo los temas de seguridad ciudadana vienen siendo una cuestión relevante, pero ha estallado particularmente en el último tiempo. Entonces, creo que es una buena noticia que todo el mundo político en general se ponga detrás de una agenda que puede darle certeza a las personas. Yo creo que la inseguridad, los miedos en general, terminan generando muy malos climas y muy malas noticias para la ciudadanía. Creo que lograr hacer un acuerdo en este sentido, creo que es bueno y se hace cargo de un problema fundamental. ¿Tú ves convencida a la izquierda en este tema? Porque la propia izquierda ha sido... Los de mayor experiencia, súper autocríticos en que a ese sector le ha pesado muchas veces una suerte de complejo. Por hablar de seguridad era casi lo mismo que hablar para muchos de represión, de dictadura. Había una confusión en los conceptos y en los términos. El presidente de la República parece clarito, dijo el otro día, me acuesto y me despierto pensando en cómo hacerlo mejor en esta materia. ¿Tú ves que en la izquierda en general hay convicción de dejar atrás esos complejos y tratar el tema de seguridad?
Yo creo que ahora hay una convicción por la magnitud del problema que hemos ido enfrentando en el último tiempo, más no creo que haya confluencia en una única solución, ¿no? O en una única interpretación de los fenómenos. Entonces, creo que aquí sí hay una tarea por acometer. Yo creo que la izquierda no puede soslayar los temas de seguridad porque no tiene acuerdo respecto a esto. El mundo de la izquierda, la centroizquierda en general, tiene que tener una mirada ahí donde hay la amenaza a la integridad de las personas, a la seguridad de las personas. Tiene que haber una respuesta del Estado. El Estado existe en la práctica para ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza, como diría Max Weber, ahí donde en la práctica no existe la posibilidad de garantizar derechos fundamentales a las personas. Yo creo que en eso no hay que perderse. Por lo tanto, no habiendo, yo creo, consensos de pronto y muchas diferencias en esta materia, creo que cuando se afecta la integridad de las personas, la seguridad de las personas, su calidad de vida, yo creo que no hay que tener dos lecturas. Rodrigo, Yo creo que el gobierno ¿tú te aprendió, acuerdas? fíjate. ¿Ah? Yo creo que el gobierno ha entendido la importancia de enfrentar la violencia con una mirada diferente con la que asumió. Al igual que en otros temas políticos, por ejemplo el retiro, el gobierno entendió que la violencia tiene que asumirla de una forma diferente y debe privar el Estado de Derecho. Yo me quedo también con las declaraciones de la ministra Toá, que ha tenido una línea mucho más clara que la original. Y creo que ese cambio político que hubo en el gabinete, de alguna forma, ha cimentado bases para poder seguir avanzando en temas que, sin duda, a un sector del gobierno le incomoda, pero creo que, dado los golpes de la realidad, lo ha tenido que asumir y va a tener que, de alguna forma, impulsarlo rápidamente. Yo creo que, paralelo a la discusión del cambio constitucional, tiene que ser muy rápido asumir el tema de la violencia y además las otras demandas sociales también que están latentes. Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, Gloria de la Fuente, de la Universidad Católica, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por estar con nosotros aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Hacemos una Chao, pausa chao. y ya volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Encontrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña esta noche don Pepe Out, analista, experto electoral, que le gusta provocar con pronósticos. Pero la gracia es que quedan escritos, entonces uno después los puede contrastar. Pepe, buenas noches, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Estaba contándome cómo Pepe vivió en Francia, estudió en Francia, vio el partido del domingo con la camiseta puesta, es futbolero. ¿Qué te pareció? Tremendo. Tremendísimo. ¿Y lloraste mucho por la Francia o te da gusto por Messi? No, porque al mismo tiempo yo soy pro francés, viví allá, tengo amigos, en fin. Pero al mismo tiempo quería que Messi se desequilibrara su pugna por ser el mejor argentino de todos los tiempos. Yo creo que quedó... Para ti queda Messi sobre Maradona. Queda Messi sobre Maradona. ¿Por qué? Porque tiene las Champions, las ligas y... Porque bueno, ganó las 2 Copas América, porque ganó la Champions, ganó la Liga varias veces y termina ganando un Mundial como Maradona. Agrégale a eso el liderazgo positivo, educativo de Messi comparado con Maradona. 0 falta. No sé cuántas expulsiones habrá tenido con Medel, Messi, pero... Creo que son 2 en su carrera. Muy Una con Medel, ¿te acuerdas? Muy poquitas, claro. Efectivamente. A los pechazos. A los pechazos, claro. No sé si más. Pero bueno, así el fútbol. Oye, y la variante política argentina, que es muy interesante lo que se ha generado estas últimas horas, con un plantel que no lo logran llevar a la Casa Rosada, que no logra cerrar la grieta, y ya están peleadísimos los dos sectores, pero la selección dedicados a lo suyo. Además hay una pelea financiera, tú sabes. También. Que es cómo se cambia, a qué valor se cambia el dólar recibido como premio por el plantel. Si al valor oficial, que es la mitad del valor del mercado, o al valor del mercado. Y bueno, siempre la política ha intentado aprovecharse del fútbol, cooptar los resultados. Tuviste a Macron consolando en el camarín, a Mbappé en el camarín y después... Pero, en fin. Pero mire, Pepe, hablábamos con unos periodistas en la tarde. El que el gobierno haya hecho todo lo posible, incluso dicen que hubo hasta operaciones políticas para que el plantel fuera a la Casa Rosada. Lo normal es que un equipo que gana, o un deportista que gana o algo como esto, es que vayan a los símbolos de la democracia del país. El Chino Ríos, yo tuve que preguntar para acordarme con qué presidente había sido. ¿El Chino Ríos fue a ver a Frei
o Sí. fue al Palacio de Gobierno donde nos representa a todos los chilenos. Entonces lo que falla es la política, porque es normal, es muy raro que no se pueda ejercer la normalidad, que un equipo campeón del mundo vaya al Palacio de Gobierno donde gobierna el presidente o presidenta elegida democráticamente. Hay una anomalía ahí. Bueno, eso habla de la debilidad de las instituciones como representantes del conjunto de la nación y no solo de un sector. Habla de la cooptación del Estado por un determinado sector político. ¿Ah? Al punto que la Casa Rosada es vista como propiedad hoy día del kirchnerismo y no como lo que debe ser, digamos. ¿Ah? El lugar donde todos nos reconocemos. Tal cual. ¿Te acuerdas de Caselli visitando al propio Pinochet? A Pinochet, tal cual. No dándole la mano, por supuesto, Sí, pero visitando. Sí. Cuando iba al Mundial del 74. ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, nos congrega hacia el futuro una elección que será por abril, mayo me creo parece, yo. mayo, ¿no? Sí. Donde se juega con es un deporte que se va a jugar con las reglas de juego del Senado, electoralmente hablando, donde, para que usted sepa, son 50, están empatados, están mitad y mitad, y debiera entonces eso, el que se use el mismo modo, el mismo sistema, debiera darnos como resultado algo, si no idéntico, muy parecido al empate entre gobierno y oposición. Sí, porque si tú Para miras... constituyentes, ¿se entiende? Si tú miras tienes que mirar las elecciones senatoriales de 2017, que fueron empatadas, las del 2021, en otro contexto, también casi empatadas. Luego miras el plebiscito, con amplia ventaja para el rechazo sobre el apruebo, pero miras al mismo tiempo la elección de diputados en las regiones, y si analizas que en 6 regiones se eligen 2, lo normal cuando se eligen 2 es que un bloque elija uno y el otro elija otro. Quizás en Ñuble la oposición podría llegar a doblar el oficialismo. ¿Ah? En Ñuble el rechazo le ganó incluso a la Araucanía, y de los 5 diputados, 4 son de oposición y 1 solo del oficialismo, y además abandonó el oficialismo porque estuvo por el rechazo. Luego tienes 6 regiones que eligen 3. Y bueno, ahí o gana uno o gana el otro, 2-1. Pero no en todos gana el mismo sector. O sea, se netean. Por lo tanto, se tienden a netear, puede que saque ventaja uno u otro de un senador, de 2. Yeah. Y luego tienes 4 de 5, donde lo normal es que se lleven 2 cada uno y disputen el quinto. Salvo en la Araucanía, donde la oposición tiene posibilidad de llevarse 4-1. ¿Ah? Pero, por ejemplo, en la metropolitana, claro, lo más probable es que gane el oficialismo 3-2, porque ganó la oposición. No, el apruebo no ganó, sacó 44%, es el mejor resultado. El apruebo sacó 44. Sí, el mejor resultado del país. Pero ganó la senatorial, ganó la derecha la senatorial 3-2, pero fue por la dispersión de votos. Porque iba a Campillay, que sacó 15%, iban 2 listas separadas del socialismo democrático y de apruebo dignidad. Entonces, claro, probable que gane 3-2, pero en Maule, que elige 5, va a ganar 3-2 seguramente la oposición, y en la Araucanía de todas maneras. 4-1. Probablemente 4-1 o 3-2. En Valparaíso puede netearse. Entonces, al final, todo se netea, te da una situación en que... ¿Cuál es la conclusión? Que el Consejo Constitucional va a tener una correlación muy parecida a la correlación del Comité de Expertos. Muy parecida. El Comité de Expertos va a estar relativamente empatado. Que es fruto del Congreso. Porque es fruto de la correlación en el Congreso, que es empatada, tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Y eso qué te dice? Que ninguno va a poder imponerle al otro, porque ninguno va a tener los 3/5 una gran noticia, para poder imponer. Todos los incentivos, Matías, están puestos para una constitución de consenso. Incluso el hecho de que los principales actores políticos tomaron conciencia, debieron tenerla siempre, de que o hay constitución de consenso o no hay nueva constitución. Y digo que debieron tenerla siempre porque, por definición, las constituciones son marcos consensuales, dentro de los cuales tú compites por qué proyecto político. Pero las constituciones no son un programa político. ¿Y eso le pasó al sistema anterior o al intento reciente? Absolutamente. Convirtió las reglas del juego en programa político. La constitución que nos propusieron era un programa político.
que impedía la competencia de opciones libres. Y bueno, eso no es una propuesta constitucional, creo yo. O sea, tú estás optimista del resultado porque Yo los estoy incentivos optimista del resultado. Yo creo que están todos los incentivos puestos en todos los actores. Por supuesto, nada está garantizado. Tiene que ser austero, tiene que ser buscar sintonía con la opinión pública. Tiene el gobierno que jugar su rol de hacer su pega sobre las urgencias ciudadanas para que no sea visto esto como una distracción de la política, digamos. Pero yo además veo las encuestas y veo que ha sido bien recibido, en el sentido de que la gran mayoría dice, y fíjate que lo relevante es que no solo la gran mayoría en general, sino que la gran mayoría de la gente que votó rechazo y también la mayoría de la gente que votó apruebo dice que este proceso va a ser mejor que el anterior. Y eso es muy relevante. Sí. Oye, Pepe, quiero aprovechar tu presencia aquí porque se han cumplido ya 9 meses, un poco más naturalmente, pero 9 meses de gobierno. No hace tiempo que no conversábamos y me gusta mirar tu análisis. ¿Cómo estás viendo, cómo has visto la evolución de un gobierno que ya pasó los momentos más difíciles, que era los primeros meses con la constituyente? Era súper difícil. Más allá del papel que haya tomado el presidente, era súper difícil aislarse. Después del 4 de septiembre puede empezar a ejecutar lo que pensaba. ¿Cómo lo has visto en general? Bueno, primero creo que el gobierno mutó. No es el mismo gobierno que ganó la primera vuelta, no es el mismo programa que ganó la primera vuelta, no es lo que esperaban sus partidarios, no es tampoco lo que esperaban sus adversarios, es otra cosa. Ahora, ese otra cosa está todavía en proceso de después del 4 de septiembre, definición. ¿no? Sí, claro. Sí. Luego, Que dijiste primera vuelta. No, te refería... es que me refiero a cuando ganó Boric en primera vuelta, todos pensamos el gobierno que venía, sus partidarios y sus adversarios. Y luego elegido, bueno, se eligió con gran votación en la segunda vuelta, pero decidió no gobernar hasta, en la práctica, hasta el plebiscito. Los primeros 100 días comienzan el 5 de... ¿Acierto o error esa decisión a tu juicio? A mi juicio, una equivocación completa. Y quedó comprobado. Ahora, lo inédito de este gobierno son dos cosas. Porque normalmente el primer año de los gobiernos, Matías, es el año en que hacen reformas, en que realizan parte de su programa. ¿No es cierto? Lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, lo hizo antes Lago, en fin. Pero aquí hay dos hechos inéditos. El primero es que nunca había llegado a ser presidente alguien con tan poco apoyo propio a su programa y a su liderazgo. Solo 25,8% de los chilenos votó por su programa. Para que te hagas una idea, Bachelet 40 y tantos, Lagos 48 y tantos, Piñera 40 y tantos y después 37, incluso Allende 36 y algo por ciento. En fin, aquí tú tienes a alguien cuyo programa concitó la adhesión de 25,8% de los chilenos. Luego, por supuesto, vota la gente contra Kast, contra Kast y por la identidad de la campaña de segunda vuelta. Ese es el primer dato. Y el segundo es que normalmente los presidentes no tienen una elección sino hasta el tercer año. Y aquí este presidente tuvo una elección a los 6 meses. Y esa elección era la oportunidad de convertir ese apoyo frágil y provisorio que se sumó en segunda vuelta en un apoyo estable. Y fracasó. Y fracasó básicamente porque la convención no hizo la pega. Y porque el Frente Amplio dentro de la convención no asumió que estaba en el gobierno. No entendió. Y que tenía que darle a Gabriel Boric la posibilidad, al presidente Boric, la posibilidad de una constitución aprobable por 60 o 65% de los chilenos. Era tan obvio. Yo pensé que después del campanazo de alerta de la primera vuelta y sobre todo después de la segunda vuelta, cuando Kast, que era una posición extrema, logra 44% de los votos, yo pensé, van a caer en la cuenta de que cualquier cosa no va a ser aprobado. Y por lo tanto, van a tener que hacer un esfuerzo de volver a sintonizar con el sentido común mayoritario, cosa que no hicieron y la historia no es el ya gobierno, está entonces, contada. no es el mismo gobierno. No es el mismo gobierno, yo creo que está ¿Y hoy día cómo lo ves? en definición.
Yo lo veo un gobierno en ebullición. Veo al presidente que ha madurado vertiginosamente. Algunos lo critican porque se ha dado voltereta, pero yo les digo, oye, ustedes habrían preferido que siguiera como era cuando era un joven diputado opositor dando testimonio y que no acoja el desafío de tener hoy día que afrontar los problemas reales. A mí me parece evidente. Ha habido una maduración vertiginosa. Ahora, esa maduración vertiginosa, naturalmente, no es acompañada necesariamente al mismo ritmo por su coalición. Y ese es el problema. Pero si tú miras las encuestas, tú ves que en números gruesos, Boris tiene el doble de desaprobación que aprobación. 60 de desaprobación y 30 de aprobación. Y sus ministros concertacionistas, Marcel, Monsalve, Toá, tienen exactamente la fotografía inversa. Y yo digo, igual que las membranas esas cuando tú pones, ¿te acuerdas la osmosis? Sí, claro. Al final terminan las aguas. Se equipan. Y yo espero que la aprobación de sus ministros termine tirando para arriba al presidente. Siempre nos quedamos corto tiempo, ¿eh? Nos pasó por hablar de fútbol, por indisciplinado. Pepe Out, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias a ti. Que te vaya bien. Pausa y volvemos, espérenos. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a hubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Hubo, evolución universitaria, adscrita a gratuidad. Y vamos a revisar el portal 24horas.cl, nuestro portal de contenidos y noticias, que en este momento destaca lo siguiente: no más fuegos artificiales. Diputados de distintas bancadas ingresaron proyecto para prohibir la pirotecnia. Tardó lo veo. ¿Estamos a cuánto? ¿A 20? ¿A 20? A 20. 10 días, no sé qué se podrá hacer, pero en fin, bueno, ya está. Los fuegos artificiales igual están todo el año, pero tienen más preeminencia, sin duda, en el año nuevo. Ahí está, 24horas.cl. Revisamos ahora el tiempo. ¿Qué temperatura hay en este momento en Santiago? Lo vemos, 19 grados con 3 décimas, el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en esta región capital, debiéramos esperar cielo despejado ambos días, mañana miércoles y pasado jueves, con 32 y 29 grados de máximas probables. Nos vamos a otras dos regiones del país y a otras dos localidades. Arica, en la región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país. Mañana despejado, 24 grados de máxima probable. En tanto en Osorno, la región de los lagos, habrá 23 grados como máxima, con cielo nublado. Y tras dar un concierto gratuito el pasado en octubre en la Expo Mundial Busan 2030, BTS ha anunciado que esta presentación llegará a los cines el próximo 1 de febrero de 2023 por un tiempo limitado. De acuerdo a un comunicado entregado por el grupo, la película mostrará material siendo despedido por compañeros de su grupo y todos los miles de seguidores que tiene en su país, naturalmente, y en el mundo.